Señor, por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial del Rey del Pino. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor porque podemos estar con todos ustedes a través de esta página de Facebook. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, a nuestro amado pastor que recién estuvo haciendo la primera hora del programa. Así que el Señor bendiga su vida, hermano. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Señor bendiga su vida. Y seguramente que mi mamá nos estará acompañando también a través del Facebook. Ustedes saben que ella hay veces que no puede asistir por causa de su trabajo. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de este día, amados hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecido por tu amor, Señor. Gracias por la fe, Señor, que nos fue dada, Señor. Porque dice tu palabra que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Señor, y que no hemos alcanzado nada por obra, Señor, para no tener motivo de que gloriarnos, sino por medio de la fe, por medio de tu gracia, por medio, Señor, de todo lo que tú hiciste para proveernos, Señor, de todo lo que hoy podemos gozar en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú bendigas esta palabra que vamos a compartir con los hermanos, Señor, para que sea de provecho para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Quiero recordarle que nosotros tenemos reuniones presenciales los días martes a las 17 horas en la calle Colastiné 8066, aquí en el kilómetro 41700. Y que bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 15 54 13 0999 para poder tener comunión con nosotros. Igualmente, a usted que nos escucha por primera vez y quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, usted puede visitarnos también. Y también aquellos hermanos que vivan allí en la localidad de Casanova, de La Ferrere, pueden asistir a las reuniones presenciales de la Iglesia Central en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. El Señor bendiga sus vidas, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Alabado sea su nombre. En el capítulo 8, en el versículo 29. ¿Vio? Estábamos conversando con mi esposa en estos días y hablábamos, ¿no? Y ayer justamente en la reunión, en el almuerzo oculto que tuvimos ayer y anteayer también, podíamos compartir con los hermanos y el pastor nos hablaba de estas cosas también, ¿no? De la importancia de congregar, de la importancia de poder alentarnos los unos a los otros. Pero porque muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué congregamos? Y congregamos porque somos hijos de Dios. Y congregamos porque tenemos que ir a la iglesia. ¿Vio? Pero hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor. Eso no quiere decir que lo que hablamos no tenga importancia, pero hay un propósito mayor por el cual nosotros tenemos la necesidad de congregarnos. Y ya no lo hacemos como antes, que congregábamos porque íbamos detrás de nuestra salvación, que congregábamos para ser visto tal vez de los hombres o visto por Dios de alguna manera, porque hemos entendido que nada es por obra sino por fe. ¿Vio? Entonces, ¿por qué congregamos? Y bueno, y eso queríamos compartir con usted hoy. Y dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también, dice, los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Vio? Entonces dice, porque a los que antes conoció. Y entonces nosotros vemos que Dios nos conoció antes. ¿Cómo que Dios nos conoció antes? Sí, Dios nos conoció antes. No nos conoció en Adán. No conoció a Nicolás, no conoció a Andrea, no conoció a Timoteo. No nos conoció así antes, sino que nos conoció en Cristo. ¿Cómo nos conoció en Cristo? Nos conoció como una nueva creación. ¿Vio? Ahí nosotros podemos leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, creo que es. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, hermano. Donde nosotros vemos que la palabra de Dios dice: porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión es algo, dice, ni la incircuncisión, ¿vio? Esperé que estoy buscando el versículo aquí.
Veo que dice ahí, en Cristo Jesús ni la circuncisión es algo ni la incircuncisión. Sí. Acá está. Gracias. Dice, fíjese lo que dice acá la palabra de Dios. En el capítulo 6:14 del libro de Gálatas. Porque lejos de mí gloriarme. ¿Vio? Es lo que estábamos hablando. ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De que congregamos? Si esa es la dirección que Dios le da al pueblo, a la iglesia, a su cuerpo. Pero ya no como una ley, ¿vio? Sino que el Señor nos alienta a nosotros, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, nos alienta el Señor. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, Y acá en Gálatas capítulo 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que tiene valor delante de Dios es una nueva creación. ¿Vio? No tiene valor una persona intachable en su conducta o una persona erudita. Si no tiene a Cristo, no tiene valor delante de Dios. No tiene valor. Está en el mismo plano que el peor de los pecadores que usted conozca. ¿Vio? No, pero este es una persona de renombre. Este tiene un título en filosofía. No importa, si no tiene a Cristo en su corazón, está en la misma condición que el ladrón, el asesino, el peor ladrón o asesino que usted haya visto en la historia de la humanidad. Está en la misma condición. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en su corazón. No tiene a Dios en su vida. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que siempre recordar lo que dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Alabado sea su nombre. Vamos a leer allí. Dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, dice. Por medio de la fe. ¿Vio? Por medio de la fe. Y el pastor nos hablaba de lo que era la fe. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Vio? Nos hablaba de la fe. La fe habla de lo que Dios hizo por nosotros y que nosotros tenemos que creer. Más allá de lo que se vea en nuestra naturaleza humana. ¿Vio? Tenemos que creer. ¿Por qué? ¿Quién dice? Dios dice. Dios dice de nosotros que nosotros somos justos. Dios dice que de nosotros que somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Vio? Y esa es la fe. Entonces dice la palabra, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos dio la fe. ¿Vio? Dios nos dio la fe. ¿Para qué? Para que podamos creer a todo lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Dios nos dio la fe. Dice, y para alcanzar todo lo que Dios dice de nosotros. Y no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. ¿Vio? Nadie puede gloriarse de Dios. Hay un versículo que dice algo así como que dice para que nadie se jacte en su presencia, dice. ¿Vio? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces nosotros vemos que qué jactancia nosotros podemos tener en la presencia de Dios y todo lo hemos recibido por medio de la fe. Todo lo hemos recibido porque le hemos creído al Señor. ¿Vio? Hemos creído lo que la palabra de Dios dice y nos hemos apropiado y nos hemos mantenido firmes en esa fe, en esa palabra, a pesar de las circunstancias que vino a nuestra vida. Primera de Corintios 1:29. Primera de Corintios. En adelante. Sí. Gracias, hermanos, gracias al Señor que nos da la posibilidad de levantarnos, despertarnos un día más sanos. Gracias al Señor por este hermoso día que Él nos regala. Dice Primera de Corintios 1:29, ¿no? Bueno, en el 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Vio? Y dice que la fe cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿Vio? Entonces dice, fíjese en el 26, dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
Todo lo que hemos alcanzado no lo hemos alcanzado por nuestra posición en la carne, lo hemos alcanzado por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, las cuales nos fueron dadas. ¿Vio? Y entonces nosotros veíamos aquí en el capítulo 8 del libro de Romanos, porque a los que antes conoció, ¿y dónde nos conoció? Nos conoció en Cristo. Nos conoció en Cristo. Por eso dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo donde dice que nosotros fuimos aceptos en el amado, ¿vio? Acá en el capítulo 1, ¿vio? Dice en el capítulo 1:5, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser hechos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de la gracia, de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿vio? Nos hizo aceptos en él. ¿Cómo nos hizo aceptos? Por medio de la gracia, por medio de la fe que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿vio? Alabado sea su nombre. No sé si tenías ahí un versículo para compartir. Sí, no, es algo maravilloso, ¿no? Lo que Dios puede hacer, que dice: lo menospreciado y lo vil escogió Dios. Él es el que nos capacita y nos va perfeccionando día a día, ¿no? Ahí podemos leer en Hechos 4:13 que de Pedro y Juan hablaban con denuedo la palabra de Dios, y los otros que los oían, que los escuchaban, se maravillaban, porque ellos eran sin letras y del vulgo. Pero sin embargo, cuando Pedro se levantó, habló la palabra de Dios, empezó a contar todas las promesas del Señor Jesús. 5.000 almas se convirtieron, 3.000 almas, después 5.000 almas. ¿Qué poder Dios nos puede dar? Por eso a veces uno se puede sentirse que es incapaz. Sí, somos incapaces por nosotros mismos. Amén. Pero la capacidad viene de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces hay una esperanza para nosotros, porque la pregunta era: ¿por qué nosotros vamos al culto? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Vio? Y bueno, vamos porque el Señor nos amó. Ciertamente que la primera razón es por la cual nosotros le hacemos culto al Señor, es por causa de que Él nos amó, ¿vio? Pero también nosotros vamos a la iglesia, vamos al culto, porque necesitamos recibir toda la dirección de Dios para poder ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo? Por todo lo que venimos hablando. Porque la venida del Señor está cerca. Y el Señor le dijo a los apóstoles, le dijo: yo me voy, dice, pero vendré, y cuando venga me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Vio? Y dijo: cuando yo venga me tomaré a mí mismo. Entonces quiere decir que hay una necesidad de ser transformados, hermano, hermana. Hay una necesidad de ser transformado. Y para usted que no conoce al Señor, primeramente la necesidad que usted tiene es de ser salvo. Es de ser salvo, es de venir a los pies de Cristo. Usted tiene que venir a los pies de Cristo, pero no por causa de alcanzar lo que Cristo tiene por medio de una obra o de algún mérito, sino porque usted tiene que reconocer que Cristo obró el mérito que nos trajo a nosotros la salvación, la justificación y la vida eterna. ¿Cuál fue el mérito que obró Cristo en la cruz? Él derramó su sangre por nosotros, y también la derramó por usted, ¿vio? Y entonces así nosotros vemos que Él nos llamó. Así vemos que Él nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Por medio del sacrificio nos llamó. Porque acá dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Vio? Nos llamó. Alabado sea su nombre. Nos llamó. ¿Para qué? Para que seamos conformados a su imagen. A su imagen. ¿Vio? ¿Y cómo nos llamó? ¿Dónde nos llamó? Y dice que antes de llamarnos nos predestinó. ¿Dónde nos predestinó? Nos predestinó en Él, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué predestinó a Nicolás? No, predestinó una nueva creación, y todos aquellos que creen entran dentro de esa nueva creación. Cuando entramos dentro de esa nueva creación, entonces podemos decir que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, no como un ser individual, sino como una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Vio? Ahora, ¿para qué somos predestinados? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo? Porque dice el Señor: he aquí que vengo pronto, he aquí que vengo en breve, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, dice. Retén lo que tiene, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué es lo que debemos de retener? Esa conformación que la palabra nos da. La palabra nos va hablando
y va produciendo una transformación y nos va conformando a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Por eso, usted quiere ser conformado a la imagen de Cristo, usted tiene que venir al conocimiento de esta palabra de gracia. No hay otra palabra que lo pueda conformar a la imagen de Cristo, solamente la palabra de gracia. ¿Vio? Solamente la palabra de gracia tiene el poder de conformarnos a la imagen de su Hijo. Solamente la palabra de gracia tiene el poder para producir a Cristo en nosotros. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo, compartiendo el mensaje de la gracia con los hermanos, le dice: sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Vio? ¿Y cómo iba a ser formado Cristo en la vida de los hermanos? Por medio del mensaje de la gracia. Por medio del mensaje de la gracia es que Cristo va a ser formado en los hermanos. El carácter de Cristo va a ser formado en los hermanos. ¿Y cómo va a ser formado? Y bueno, porque se tiene que cumplir en nosotros lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermano mío, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis, no toméis la forma. ¿Vio? No os conforméis. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Vio? Os ruego, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis, no toméis la forma. ¿Vio? No tenemos que tomar la forma del mundo. ¿Y cómo hacemos para no tomar la forma del mundo? Tomando la forma de Dios. ¿Y cómo hacemos para tomar la forma de Dios? Creyendo lo que la palabra de Dios dice. Amén, Señor Jesús. Creyendo y atesorándola para nosotros. Entonces vamos siendo conformados a su imagen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, dice. Usted quiere ser conformado a la imagen de Cristo, tiene que recibir el mensaje de gracia. Tiene que atesorar el mensaje de esta gracia y tiene que ver lo que la gracia puede producir en usted. ¿Vio? Tiene que ver lo que la gracia de Dios puede producir en usted. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La gracia renueva el entendimiento. Amén. Renueva el entendimiento. No soy un pecador, soy un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. No soy un pecador, soy un justificado. No soy un pecador, ahora yo fui santificado. ¿Vio? No soy un pecador, ahora tengo la vida de Dios en mí. Que por medio de esa vida yo puedo ser transformado a la imagen de Cristo. Entonces nuestro entendimiento se va renovando. ¿Vio? Y cuando se renueva el entendimiento, entonces nosotros siempre hablamos de esto. El entendimiento se renueva, el sentir se renueva y la dirección se renueva. Porque antes, cuando no teníamos este entendimiento, la dirección era diferente y el sentimiento era diferente. Qué necesario que es, qué importante, qué imprescindible que es creer y declarar. Aleluya, gloria ¿No? a Dios. Para que el Espíritu Santo lo pueda hacer una realidad. Cuando nosotros declaramos que somos pecadores, así vamos a vivir. Pero si nosotros declaramos que somos hijos de Dios, también así vamos a vivir, como hijos de Dios. Y la obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? ¿Por qué la hace el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo toma la palabra que nosotros decimos haber creído y haber atesorado y va produciendo la transformación en nuestras vidas. Va produciendo la transformación. Él es el ayudante, por así decirlo, de Dios, que está en beneficio de nosotros, para transformarnos a nosotros a la imagen de su Hijo. Por eso, amados hermanos, cuando usted toma la palabra, la cree y la atesora en su corazón y le da lugar a la vida de Dios y al Espíritu Santo, entonces el carácter de Cristo va siendo formado en usted. Y ese es el propósito de la gracia, formar a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando venga, dice: me tomaré a mí mismo. ¿Vio? ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La cree y la declara, porque esas son las dos partes de la fe. Creer Amén. Primero y declarar después lo que hemos creído, ¿no? Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y volviendo ahí a Romanos capítulo 8, versículo 29 que estábamos hablando: porque a los que antes conoció, y ahora vemos que Él nos conoció antes. ¿Vio? ¿Cómo que nos conoció antes? Sí, nos conoció antes. ¿Dónde nos conoció? En Cristo. En Cristo Él nos conoció. ¿Cómo nos conoció? Como una nueva creación. ¿Vio? Entonces, ¿y qué? Entonces, hermano Nicolás, a mí me puede conocer Cristo como una nueva creación. Yo que no conozco esta fe, yo que no conozco a Dios,
Y usted tiene que creer que Jesucristo pagó el precio por usted, y usted tiene que entregar su vida a Cristo, reconociendo el señorío de Cristo y reconociendo que Él pagó el precio. ¿Vio? Como dice ahí en Romanos capítulo 10, que siempre lo estamos leyendo. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Porque dice la palabra del Señor: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted lo cree y lo declara, y Cristo lo hace una realidad en su vida. Cristo lo cuenta a usted ya como un hijo de Dios, y cuando lo cuenta a usted como un hijo de Dios, usted entra dentro de la nueva creación. Y la nueva creación fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para poder dar a conocer a Dios en este tiempo. Alabado sea su nombre. Por eso dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Vio? Entonces, ¿cuál es el fin de este mensaje de gracia? Primeramente, salvar al pecador. Segundo, conformarle a la imagen de su Hijo. ¿Vio? ¿Para qué? Para que cuando Él venga pueda tomarse a sí mismo. ¿Vio? Entonces nosotros somos salvados, somos transformados y para ser glorificados. ¿Vio? Para ser glorificados. ¿Y cuándo vamos a ser glorificados? Cuando seamos arrebatados y vayamos a la presencia de Dios, entonces recibiremos un cuerpo. Aquellos que nos hemos dejado transformar por la palabra de esta gracia, recibiremos un cuerpo semejante a la gloria suya, dice. Fíjese lo que la gracia produce. Fíjese lo que la gracia puede producir en nosotros. Por eso necesitamos el conocimiento de esta gracia. ¿Para qué? Para poder después llevarlo a la vida práctica y para que esta gracia vaya transformando nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque necesitamos la instrucción, la dirección de Dios para poder ser transformados a su misma imagen. Necesitamos, ¿no? Necesitamos el alimento que Dios nos da para poder ser fortalecidos en el hombre interior y para poder dar a conocer a Dios a través de este cuerpo, ¿no? Y ese es el desafío que Dios le da a la iglesia en este tiempo, en este último tiempo. Alabado sea su nombre. Por eso, como dice ahí en Romanos, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Imagínense lo maravilloso que sería que se vean muchos Cristos caminando en este mundo. ¿Vio? Y cuando, entiéndase bien, ¿no? Cuando yo digo muchos Cristos caminando, estoy hablando de muchos hermanos y hermanas que puedan dar a conocer la vida de Dios a través de sus cuerpos. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y fíjese que la palabra de Dios dice ahí en el capítulo 8, en el mismo capítulo 8, unos versículos más arriba, dice ahí: porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Vio? Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Vio? Pero ellos están esperando, la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué será eso de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Que los hijos de Dios podamos manifestar la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Lo que hablaba el pastor recién, ¿vio? Veo que no hablamos cosas diferentes, todos hablamos lo mismo. Amén. ¿Vio? ¿Por qué? Porque tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el punto. Yo lo pudiera entretener a usted con riqueza, lo pudiera entretener a usted con esperanzas terrenales, pero esa no es la voluntad de Dios. Esas son las añadiduras que vienen por causa de buscar el reino de Dios y su justicia. Pero la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación y como fin la vida eterna, dice. ¿Qué es eso?
la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación, dice. ¿Para qué? Para que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo. Hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El mundo necesita ver a Dios. El mundo necesita ver a Dios. ¿Y cómo lo va a ver? Cuando Cristo vino a este mundo, el mundo pudo ver a Dios a través de la persona de Cristo. Ahora dice la palabra de Dios, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿Vio? Pero Él se fue a otros. Y a los otros, a todos aquellos que Él fue, ellos le creyeron y le seguían. Dice, gran multitud le seguía, dice. ¿Vio? Cuando Pablo vino a Jerusalén a predicar el Evangelio de la Gracia a los judíos, ellos no le recibieron. Y dijo, desde ahora yo soy libre de la sangre de todos vosotros, dice, y me iré a los gentiles. Y fíjese, y el apóstol Pablo con este mensaje de gracia, este mensaje poderoso para la transformación de las vidas de las personas, logró ganar 3 continentes para el Señor. ¿Vio? Logró ganar 3 continentes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de este mensaje de gracia. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos un privilegio al conocer este mensaje de la gracia. Tenemos un privilegio, aquellos que predicamos la palabra de gracia, de que tengamos la gracia, por valga la redundancia, la gracia de poder extender este mensaje a todos aquellos que nos escuchan. A todos los que nos escuchan. A todos los que nos rodean. No es poca cosa dar a conocer este mensaje de gracia. Este mensaje de gracia, como dice ahí en Hechos capítulo 20, versículo 32, dice, tiene que poder para sobreedificar y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Fíjese lo que puede hacer la gracia. Cosa que la ley no podía hacer. La ley era un ministerio de condenación, pero la gracia es un ministerio de salvación y de conformación. Porque la ley no vino para eso. Amén. ¿No? Por eso era necesario que venga la gracia, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Y sí, así como dice ahí en el libro de Gálatas, la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Y cuando nos llevó a Cristo, entonces descubrimos la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. O mejor dicho, no la descubrimos, sino que la gracia se reveló a nosotros. ¿No? Porque si decimos que nosotros descubrimos la gracia, entonces ya estamos poniendo mérito nuestro al conocimiento de esta gracia. Pero la gracia se reveló a nosotros en el amor de Cristo. Por eso, amados hermanos, usted que está en este camino, usted que está quedado, usted que está cansado, usted que está desganado, acuérdese que la gracia se manifestó a usted. Y que el fin de la gracia no es que usted se quede ahí, sino que usted pueda ser conformado a la imagen de Cristo y que dé a conocer a Cristo en este mundo. Amén. Por eso le alentamos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice en el libro de Cantar de los Cantares que la sulamita se quedó mirando y contemplando la mirra que goteaba de sus manos y dejó ir al amado. ¿Vio? Entonces no miremos esas cosas. ¿Vio? Sabemos que la palabra de Dios dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y el sufrimiento que nosotros estamos llamados a padecer es la transformación. ¿Vio? Es la transformación. Tenemos que ser transformados, semejante a la gloria suya. ¿Vio? Porque la esposa tiene que ser semejante al esposo. ¿Vio? Por eso también nosotros vemos, que ese tema seguramente que el pastor lo va a tocar, por eso también vemos nosotros en las diferentes glorias. Vemos las diferentes glorias porque dice no la misma gloria la del sol que la de la luna y que la de las estrellas. ¿No? Y nosotros queremos ser la esposa de Cristo. Y si queremos ser la esposa de Cristo, tenemos que ser transformados para ser semejantes a Él. Para que ser conformados a su imagen. Porque la esposa manifiesta la misma gloria que el esposo. Amén, Jesús. ¿No? Entonces, amado, necesitamos la palabra. Al pastor hablaba este fin de semana también y leí ahí en el mismo libro de Romanos, creo que es en el capítulo 13. Y acá en el 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, dice, conociendo el tiempo, ya sabemos. ¿Qué tiempo conocemos? Conocemos que Cristo viene. ¿Vio? Esto conociendo el tiempo, que es hora, dice, de levantarnos del sueño. Es hora, hermano.
Es hora de que dejemos de estar apagados, es hora de que dejemos de estar tibio, es hora de que dejemos de estar allí dejándonos entretener por las cosas de este mundo, porque Cristo viene, en cualquier momento viene el Señor, y tenemos que ser conformados a su imagen. Por eso dice la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo que ya es hora, dice, de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, y eso lo necesitamos todos. Qué amor era el Señor para traernos esta palabra, ¿no? Porque si quizás para nosotros puede ser una palabra de exhortación, una palabra de aliento, pero Dios nos está hablando a través de esta palabra, ¿no? Amén. Para que podamos heredar todas las cosas y ser vencedores totales para poder llegar a eso, ¿no? Qué amor y qué misericordia del Señor, que hasta el último momento Él quiere todo lo mejor para nosotros. Amén, gloria a Dios. Fíjese, el Señor nos ama. Sí, pero el Señor me ama, pero me está exigiendo. Le está exigiendo porque el premio que le está esperando es el premio mayor. Gloria a Dios. Y no le está exigiendo algo que nosotros no podamos, el amor no nos está exigiendo algo a lo cual nosotros no podamos responder. Podemos responder por causa de la capacidad que Dios nos dio. No crea que por la capacidad que nosotros tenemos. Por causa de la capacidad que Dios nos dio, podemos responder al amor. ¿Vio? Por eso la palabra de Dios dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Vio? Este pasaje creo que nosotros ya lo habíamos tocado hace mucho tiempo. Y dice acá la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Vio? Se acerca el día. La noche está avanzada. Y vio que cuando Jesús vino a este mundo estaba sumergido en oscuridad. ¿Vio? Y el Señor dijo, he aquí el día de salvación, dice. ¿Vio? Cuando el mundo estaba sumergido en oscuridad, el Señor dijo, he aquí el día de salvación. ¿Vio? El día de salvación estaba cerca. El día se estaba acercando. Bueno, ahora también. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día se acerca? En que Cristo venga por su esposa, en que Cristo venga por la iglesia, en que seamos arrebatados. Se acerca el día. Entonces, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos alienta el Señor? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Veo? Vistámonos las armas de la luz. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y da la descripción allí. En el libro de Apocalipsis dice gocémonos y alegrémonos, dice, y demos gloria, dice, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista. No dice que la van a vestir, dice que se vista. ¿Vio? ¿Y por qué dice porque se vista? Porque ya le fue concedido todo lo que ella necesita para vestirse. Y lo que la vestimenta es lo que se ve por fuera. Quiere decir que nosotros estamos llamados a dar a conocer las riquezas de Cristo a través de nuestra vida práctica. Pero eso de una manera natural, rindiéndonos al Espíritu para que el Espíritu dé a conocer las virtudes de Cristo en nosotros. ¿Vio? ¿Y cuándo nos tenemos que vestir? Nos tenemos que vestir ahora. ¿Vio? Y tenemos que velar, porque también dice la palabra del Señor, velemos, dice, dice que seamos hallados desnudos y no vestidos, dice. Velemos, dice. ¿Vio? Entonces, y también dice la palabra del Señor, no seamos como aquellos que la tienen por tardanza a la venida del Señor. Por eso, hermano, hermana, amigo, usted que nos escucha, este es el último tiempo. Este es el último tiempo. Veo que así como sonó la voz de Dios y dice que todos los animales, Noé metió todos los animales dentro del arca y Dios, dice, cerró la puerta y vino el diluvio. Bueno, cuando suene la última trompeta, entonces, porque dice la palabra, nosotros le hemos leído, porque se tocará la trompeta, que la trompeta es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, diciéndole a la esposa, sube acá, ¿vio? Sube acá, ven, ¿vio? Cuando suene la última trompeta, entonces será el fin, ¿vio? Pero nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que desechar, como dice acá en el libro de Romanos, desechar, dice, las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Y bueno, tenemos que ir allá a Efesios capítulo 6, donde dice, vestido pues de toda la armadura de Dios.
Y vemos ahí la descripción de la armadura de Dios. ¿Vio? Entonces, este es el último tiempo. Ya no queda más tiempo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, hablando acerca del matrimonio. ¿Vio? Pero el Señor nos hace saber los tiempos también. ¿Vio? Y en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, dice la palabra de Dios, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y entonces dice, resta pues, dice que los que tienen esposo sea como si no la tuviesen, dice. ¿Qué quiere decir? Me tengo que separar y la tengo que mandar. No. Usted tiene que cuidar de su esposa y usted tiene que cuidar de su familia como es el trabajo que Dios le dio. Es la responsabilidad que Dios le dio. Usted es padre, usted es esposo. Esa es la responsabilidad que Dios le dio. Pero tampoco tiene que descuidar por causa del ocuparse de su familia el poder atesorar la palabra de Dios para ser transformado, para que cuando suene la trompeta usted se vaya con el Señor. No, pero yo estaba haciendo la tarea que Dios me dio. Yo estaba cuidando a mi esposa y a mis hijos. Me estaba ocupando de ellos. Sí, bueno, pero fíjese que dice la Sulamita, dice, me puse a guardar las viñas, dice. Y mi viña que era mía no guardé. Me puse a guardar las viñas. Me pusieron a guardar las viñas, dice. Y mi viña que era... Pero nosotros, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos tenemos que ocupar de nuestra esposa y de nuestros hijos? Sí, nos tenemos que ocupar. ¿Vio? Pero tampoco tenemos que descuidar nuestra vida de comunión con el Señor. No tenemos que descuidar nuestra vida de comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene en cualquier momento. Y nosotros tenemos la necesidad. Nosotros tenemos la necesidad. El Señor no la tiene. El Señor necesita una esposa. De una u otra manera Él va a tener su esposa. Pero nosotros tenemos la necesidad de ser transformados a su imagen para que nosotros seamos parte de la fila de la esposa. ¿Vio? Por eso dice, el tiempo es corto, dice. Resta pues, dice, que los que tienen esposa sea como no la tuviesen. ¿Vio? Vamos a leerla ahí. Y después vamos a leer, seguramente que mi esposa estaba buscando ahí el de Cantares, ¿no? En el capítulo 7, alabado sea su nombre. Espero que usted pueda entender la palabra del Señor. A dónde el Señor nos va llevando. Amén. Primera de Corintios 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Vio? Fíjese. Alabado sea su nombre. Dice, pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que el que tiene esposa, que no la tenga. No dice eso. No dice que se separe de la esposa. No dice que no disfrute de los bienes de este mundo. No dice que no se alegre. ¿Vio? No dice eso. Dice que sea como... ¿Vio? Dice, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Vio que dice que el soltero sirve mejor al Señor que el casado? Bueno, le lleva al hermano que tiene esposa que él se ocupe de su esposa y de sus hijos, pero también que se ocupe de su comunión con Dios como si fuese un soltero. Lógicamente que hay tareas que el soltero puede hacer por causa de que no tiene una responsabilidad que el casado no. Pero en cuanto a la comunión, los dos tienen que tener la misma comunión. ¿Vio? Uno porque tiene que por medio de esa comunión es sostenido para el servicio a Dios, y el otro que por medio de esa comunión es sostenido para poder administrar a su familia. Entonces los dos necesitan la comunión con el Señor. Por eso le dice, resta pues, dice que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. ¿Vio? Que le den importancia a la comunión con el Señor, al poder ser transformado por su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo viene, hermano. Cristo viene. Sí, pero hermano Nicolás, hace 2000 y pico de años que está la iglesia cristiana está predicando que Cristo viene. Sí, pero acuérdese que nosotros estábamos leyendo ahí en el capítulo 13 del libro de Romano, y dice, la noche está avanzada. Y si usted mira este mundo está más en oscuridad que en luz. ¿Vio? Y entonces dice, la noche está avanzada. Usted mire
Usted mire la condición de este mundo y compárelo con la condición del mundo en los tiempos de Jesús y compárelo con la condición del mundo en los tiempos de Noé. Y va a ver que no hay mucha diferencia. ¿Vio? Entonces, nosotros vemos que cuando la oscuridad, cuando la oscuridad aumentó, entonces vino la luz. ¿Vio? Cuando la oscuridad aumentó, entonces vino la luz. Porque Cristo vino al mundo en el tiempo de mayor oscuridad sobre el mundo. En el tiempo de mayor silencio de Dios. De cuando terminó el último libro del Antiguo Testamento, hasta que vino el Señor, dice que hubo 400 años de silencio de Dios sobre la tierra. 400 años, fíjese. Y de oscuridad. Que Dios no le habló al hombre. Y vino Cristo en el tiempo de mayor oscuridad. ¿Y qué vino a traer Cristo? Él vino a traer la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo. ¿No? Alabado sea su nombre. Por eso, y hoy nosotros somos la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Por eso dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras de la carne. ¿Vio? Sí, bueno, pero si yo desecho las obras de la carne, pierdo mis amigos, pierdo mis parientes, pierdo muchas cosas. No importa, mucho más va a perder si usted no desecha las obras de la carne para vestirse de las armas de la luz. Muchas más cosas va a perder. Puede llegar a perder el reinado, puede llegar a perder el arrebatamiento. ¿Vio? Lo que determina el ser arrebatado en la primera fila cuando suene la trompeta es nuestra santificación. ¿Vio? Es nuestra santificación. Es la conformación a la imagen de Cristo. Porque le vuelvo a repetir las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él se fue. Yo me voy, dice, pero vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Vio? Me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entiende, hermano, cuál es la importancia de poder ser conformado a la imagen de su Hijo? ¿Vio? ¿Por qué la importancia de la congregación? ¿Por qué la importancia de poder congregar, de poder recibir la palabra, de poder atesorarla en nuestro corazón y de llevarla a la vida práctica? Porque tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo. Porque Él necesita una esposa, Él necesita un cuerpo. ¿Vio? Y lo que produce en nosotros la transformación, lo que produce en nosotros el establecer el cuerpo en la iglesia local, lo que produce en nosotros el ser conformados a su imagen para que cuando suene la trompeta nosotros nos vayamos con Él y seamos parte de la fila de la esposa, es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo por medio de la palabra que recibimos cuando vamos a la congregación y la recibimos. Y recibimos la palabra. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos amados, nosotros lo que buscamos en esta mañana es alentarle a usted. ¿Vio? Mire, es alentarle. Mire, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que el pastor estuvo dando el libro de Hebreos en este tiempo. Pero fíjese lo que dice acá la palabra de Dios. Yo no busco dar el libro de Hebreos porque el pastor lo estuvo dando y está muy hermosa la enseñanza. Pero me gustan mucho algunos pasajes que la palabra de Dios usa ahí. Y hoy quería compartirle este pasaje acá, donde dice la palabra de Dios: en el 12:25. de Hebreos. Mirad que no desechéis el que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Vio? Y dice: mirad que no desechéis a aquel que habla. ¿Y quién es el que habla? El hermano Nicolás. No, Dios es el que nos habla. Yo soy un instrumento hoy en la mano de Dios para poder transmitirle la palabra, lo que Dios dice. Pero el que habla es Dios. ¿Vio?
Por eso cuando nosotros vemos a los siervos de Dios que nos hablan, nosotros tenemos que ver que Dios nos está hablando. Dios está usando su vida para que nosotros podamos ser perfeccionados, para que no perdamos nada de lo que Dios tiene para nosotros. ¿No? Por eso dice, a los que antes conoció, dice, a estos también los llamó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y por medio de qué somos conformados a la imagen de su Hijo? Por medio de la palabra que nosotros vamos escuchando. Por eso dice la palabra de Dios, mirá que no desechéis a aquel que habla, dice. ¿No? Y nosotros a veces ponemos los ojos en el vaso y decimos, no, pero a mí me gusta más como habla aquel predicador. A mí me gusta más como es más didáctico aquel otro predicador. Pero Dios nos constituyó el pastor que nosotros necesitábamos, el maestro que nosotros necesitábamos, el evangelista que nosotros necesitábamos, el apóstol que nosotros necesitábamos. Eso Dios nos constituyó para nosotros en la iglesia local en la que estábamos. ¿Vio? Y nosotros tenemos que ver que por medio de esos hombres a los cuales Dios le dio dones para perfeccionar a los santos, Dios es el que habla. Dios es el que habla. Entonces cuando nosotros desechamos a estos hombres, Moisés fue con una queja a Dios y le dijo a Dios, Señor, mira, el pueblo no me escucha. Y Dios le dijo, quédate tranquilo, dice, porque no te desechan a ti, sino que me desechan a mí. ¿Vio? ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba hablando por medio de él. No le dijo Dios a Moisés, dice, yo pondré las palabras en tu boca y tú las hablarás a tu hermano y tu hermano las hablará al rey cuando fue delante de Faraón. Dios era el que hablaba. ¿Y eso para qué? Para que nosotros podamos ser perfeccionados, para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene, hermano. ¿Vio? Por eso dice la palabra, desechemos, dice, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y Cristo viene a buscar a su esposa. Cristo viene a buscarse a sí mismo. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Por eso, hermano, vivir toda una vida en el Evangelio y llegar al fin de nuestra vida y no poder ser conformado a la imagen de Cristo, yo creo que es una opinión mía, ¿no? No digo que eso la palabra de Dios diga, pero yo digo que eso es una vida, haber vivido una vida en vano. ¿Vio? Haber vivido una vida en vano. Haber servido, haber escuchado la palabra, haber querido ser transformado por la palabra, pero no haber dejado que la palabra nos transforme para ser semejantes a Cristo y que Cristo venga y nosotros nos quedemos, es haber vivido una vida en vano. Porque el propósito de nuestra vida con Dios es poder ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Vio? El propósito de nuestra vida con Dios es poder ser la esposa de Cristo. ¿Vio? Por eso, no importa si usted no llega a ser un pastor, no importa si usted no llega a ser un apóstol, un evangelista, un profeta, pero lo más importante para usted y para mí tiene que ser llegar a ser conformados a la imagen de Cristo para poder ser arrebatados cuando suene la trompeta. Tal vez nos toque ser portero toda nuestra vida. Tal vez seamos un hermano entre la congregación toda nuestra vida. Pero no importa, hermano. No importa. No importa. Mientras que nosotros dejemos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y podamos ser conformados a su imagen, para que en aquel día nosotros suene la trompeta y nosotros nos vayamos con el Señor en la primera fila, esa es la mayor recompensa que nosotros podemos recibir. Es la mayor recompensa que podemos recibir. ¿Vio? Dice la palabra de Dios, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, amados hermanos, hermanas, que usted tenga ese sentir en su corazón, de poder ser transformado a la imagen de Cristo, de poder ser semejantes a Él. ¿Vio? ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta nos podamos ir con Él y nos podamos casar con nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo, allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Alabado sea su nombre. Él le da instrucciones a Timoteo antes de su partida. Y entonces dice la palabra del Señor, pero tú sé sobrio en todo, le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Le está alentando a Timoteo porque llegó el tiempo de la partida de Pablo.
de tan en tanto, y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Vio? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Vio? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. No le dice a Timoteo, he sido un hombre de renombre, he tenido el cargo más alto sobre la iglesia, he hecho esto y aquello. No, él le dice, he peleado la buena batalla. ¿Vio? He acabado la carrera. Yo no veo que ninguno de estos, de ninguna de estas expresiones él le esté haciendo resaltar a Timoteo su cargo y sus obras que hizo durante toda su vida, sino que él le está compartiendo y le está aconsejando a Timoteo que pelee la buena batalla. ¿Vio? Que corra con, como dice la palabra, que corra la carrera legítimamente. ¿Vio? Porque eso hizo Pablo, corrió la carrera legítimamente y la acabó y guardó la fe. Y guardó la fe. Entonces le dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Por eso, hermanos y hermanas, y con esto terminamos, el propósito de que nosotros vengamos al camino del Señor es ser conformados a la imagen de su Hijo. Por eso nosotros tenemos la necesidad de poder, de tener que congregar, como dice la palabra del Señor. Pero ahora ya no sabemos que no congregamos para poder alcanzar lo que ya hemos alcanzado por los méritos de Cristo, ¿vio? Sino que congregamos para poder recibir la instrucción para ser conformados a su imagen, y que cuando suene la trompeta nosotros no vayamos con él. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor por estas cosas. No sé si quería agregar algo. No, hermosa la palabra de Dios. Amén. Y esta palabra nos está hablando a nosotros, ¿no? Para cada uno de los que lo estamos oyendo, pero aquel que la está dando, el Señor nos está hablando. Es algo maravilloso que el Señor todavía quiere hablarnos para que nosotros podamos recibir toda la herencia completa, ¿no? Amén, gloria a Dios. Eso. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor por todo lo que pudimos compartir con ustedes que el Señor nos ha dado. Les saludamos con la paz del Señor y bueno, les volvemos a invitar a las reuniones presenciales los días martes en este lugar y los días miércoles, sábado y domingo en la iglesia central. Señor bendiga sus vidas. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir con los hermanos. Gracias porque entendemos la necesidad de poder ser conformados a tu imagen, para que podamos ser arrebatados en la primera fila, Señor. Porque hay una esperanza y es poder reinar contigo por la eternidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.